Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a esta segunda y última mesa de nuestra jornada, vespertina del 28 Congreso Internacional de la MIT México, con el título Repensar la investigación teatral en Iberoamérica, creaciones escénicas, revisiones históricas y debates contemporáneos. Bueno, mi nombre de nuevo es Zaida Godoy Navarro, soy miembro de la MIT y también soy profesora en el Fashion Institute of Technology, SUNY en Nueva York. En esta mesa de debates contemporáneos, masculinidades, feminidades y género, nos acompañan la doctora Claudia Fragoso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Pablo Arturo Sánchez Díaz, o conocido como Rocco, ¿sí? Y Concepción Fabiola Llamas Guzmán de la Universidad de Buenos Aires. Querían antes que nada saludarlos. Hola, hola. Hola, Zaida. Hola. 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 Van a poder ver las semblanzas completas en breve, conforme vayan hablando. Bueno, solo quería dejar claro la dinámica, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo que las mesas anteriores. Cada uno va a disponer de 10 minutos para su presentación. Cuando vayan por el minuto 8 o 9, los voy a interrumpir brevemente. Me disculpo desde ahora. Y así podemos abrir el foro a preguntas, discusión. Llevamos un día muy movidito. Todo el mundo está recibiendo muchas preguntas, muchos comentarios, y creo que es lo más interesante de estos encuentros, ¿no? Que tengamos ese diálogo. Entonces, como les decía, las semblanzas y también el resumen de la ponencia la vamos a compartir en el chat, tanto del Zoom como del Facebook. Y por favor, a los asistentes los invitamos a que vayan añadiendo ahí sus preguntas, sus comentarios, y luego yo los leeré, ¿sí? Y se los haré llegar. Bien, pues sin más, vamos en orden. Le voy a ceder la palabra a la doctora Claudia Fragoso, y el nombre de su ponencia es Feminismos y masculinidades para el teatro de nuestros días. Muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues me congratulo de estar aquí acompañando una vez más a todas las personas y los encargados y responsables de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral, que nos permiten estar en este 28º Congreso Internacional en el 2022. Bueno, voy a proceder a la lectura de mi ponencia. La idea un poco es cubrir el tiempo marcado. Preguntarnos dónde fijamos la mirada en esta segunda década del siglo XXI nos lleva a reflexionar en torno a las problemáticas que aquejan socialmente y de manera incómoda a la sociedad. No es una problemática nueva ni emergente. Al contrario, es una situación que nos ha acompañado largamente desde que coexistimos hombres y mujeres en entornos colectivos con reglas y roles predeterminados por uno u otro género. En algún momento se habló de matriarcados ancestrales. Las conformaciones físicas anatómicas de las personas fueron desarrollando concepciones culturales de quiénes somos y cuál es nuestro rol en la sociedad. Sin embargo, hoy día, de manera enojada, los cuestionamientos a las desigualdades e inequidades de género han remontado en una lucha de siglos atrás, una lucha que se une a muchas otras, la de homosexuales, la de las y los indígenas, la de las diferencias raciales y económicas, en fin, una lucha más entre personas que nos han hecho creer que la diferencia es algo negativo, señalable o rechazable. En estos años, las mujeres de fines del siglo pasado que estudiamos en universidades, que elegíamos casarnos o no, desempeñarnos profesionalmente y reconocemos un avance significativo en espacios y derechos ganados, descubrimos que el camino recorrido es corto y que las nuevas generaciones están reabriendo brechas a voz en cuello. Paralelamente a esto, algunos círculos de varones se cuestionan su educación, su comportamiento, su rol, qué rol desempeñan en estos discursos de visibilización, equidad y denuncia. Algunas personas nos preguntamos, ¿qué hacer con nuestros hombres?
hijos, hermanos, padres, esposos, a quienes reconocemos su comportamiento masculino patriarcal, pero que también son empáticos e identifican la problemática como un proceso que demanda cambios, salida, resolución. Se habla de nuevas masculinidades, con lo que se pretende modificar patrones ancestrales derivados de prácticas, usos y costumbres arraigados fuertemente en nuestra idiosincrasia. De manera significativa, desde nuestra trinchera de educadores y creadores artísticos, nos toca este desafío. Enfrentamos un momento histórico cargado de diferencias, de individualidades y de violencia, y debemos plantearnos estrategias urgentes para encauzar esos ánimos hacia la reconstrucción de personas solventes ante el ser hombre o mujer y una convivencia sana de respeto. Quizás suene un anhelo imposible, pero creo firmemente que el camino de la educación y el arte, en nuestro caso el teatro, puede generar espacios, por lo menos de diálogo y reconocimiento. Hay que preguntarnos qué es ser mujer, qué es ser hombre en una sociedad, qué es ser persona en una sociedad del siglo XXI, ya que de ello se derivan justamente los conceptos de feminismos y masculinidades que se confrontan en el patriarcado y el machismo. Las nuevas generaciones han vislumbrado de manera más clara la necesidad de inclusión, de participación, de equidad, pero desgraciadamente esto no nos acerca a una resolución de la problemática. En el contexto de quejas femeninas, de marchas, de cuestionamientos, de feminicidios y aumento de agresión, de la violencia contra las mujeres, hay un cuestionamiento personal, una inquietud en torno al aquí y ahora en el que algunas jovencitas muy enojadas descartan cualquier relación con hombres, tienen miedo y aún así enfrentan a un régimen institucional impositivo que no da solución a las problemáticas. Asimismo, escucho las voces de los jóvenes inquietos por su propio desempeño como personas, algunos también con temor a equivocarse. Cautelosos callan, o por lo menos delante de mí no opinan, quizá porque yo soy mujer y autoridad, profesora. Con base en lo anterior, se incursionó en diferentes materiales tratando de encontrar un camino teórico de soporte a las inquietudes. La primera premisa se conforma con la intención de desenmarañar conceptos, sin inclinar la balanza de un lado u otro, en el entendido de que lo defendible son las personas, los seres humanos, en coexistencia libre de violencia, valga la reiteración de la repetida frase, y que es una idea que hay que diseminar. El proyecto de investigación en el que se convoca a estudiantes y egresadas en relación a la temática de feminismos y masculinidades, convoqué a estudiantes y egresadas de la comunidad teatral de Morelia y se basa sobre los parámetros arriba mencionados. Repensar y replantearnos conceptos hacia la equidad y la inclusión. Desde la perspectiva femenina, se convoca a una dramaturga para que conjugue el material de manera escénica. El primer resultado son 2 textos en formato de radiodrama que abren espacio para dar voz a algunos de estos pensamientos de visibilización femenina. Los textos Una habitación compartida, volumen 1 y volumen 2, son 2 textos de diálogo evidente con el texto de Virginia Woolf, Una habitación propia. En dichos materiales, mediante grabaciones tanto de imágenes como sonoras, se construyeron las atmósferas generadas y referenciadas al entorno femenino y los discursos tabú dentro de un contexto sociopolítico represivo. En cuanto al paradigma de las masculinidades, se acude a bibliografía especializada de hombres y mujeres, podcasts, páginas, cursos y talleres que permitan desarrollar una visión más crítica al respecto. Aún así dudamos, ¿por qué una mujer tiene que entender las masculinidades? Que ellos las entiendan y las resuelvan. Es lo que he escuchado en el camino de la indagación. Hablar de hombres, ¿para qué? Es algo que está desgastado. Sin embargo, encontramos que estudios sobre las masculinidades se han realizado durante los últimos 30 años y se encuentran vinculados a los mandatos establecidos a ellos como género en el marco de la injusticia, autoritarismo y dominación, delineando las características y dinámica de la violencia masculina. Reconociendo, como señala Roberto Garba, la violencia tiene género y al reconocer esto podemos cuestionar la problemática de las estructuras de poder que determinan esta realidad, así como las contradicciones de los hombres que hay que problematizar para construir con ética y responsabilidad.
con el afán de dar sentido y coherencia a las relaciones humanas verdaderamente inclusivas en las que ambas partes requieran atender al problema de violencia desde su espacio cognitivo, como señala el sociólogo Luis Bonino. Los hombres que tenemos intención, preocupados y ocupados por liberarnos de los estereotipos de la masculinidad tóxica y expandir nuestra consecuencia, convertirnos en aliados de las mujeres, en la búsqueda por una igualdad de derechos, no enfrentamos un tema sencillo, ya que muchas veces somos acusados por otros hombres de promover la cultura del hombre blando, impulsar una batalla de mujeres contra hombres, promover el culto a la emoción e impulsar el fracaso masculino. Y por otro lado, tampoco gozan de la confianza de algunas feministas que los ven como infiltrados. Fin de la cita de Bonino. Entonces se dudan las intenciones al creer que en realidad les motiva un deseo de seguir manteniendo cuotas de poder. Está por demás señalar que es necesario contar con espacios académicos y artísticos que generen aprendizaje en torno al rol de las mujeres y a los hombres en este siglo, en repudio a la violencia para ambos géneros. El proyecto escénico, en la segunda parte, está en proceso de realización. Se ha reflexionado y dialogado entre los participantes, directores, estudiantes y egresadas, que se traducirá mediante la experiencia como fundamento para trabajar la ficción escénica como motor de verdad. La dramaturga toma en cuenta nuestras ideas a desarrollar y con las fuentes de consulta llevamos por el momento algunos ejercicios como detonadores. La música escuchada y analizada y cuestionada, estamos basándonos en música de Alci Acosta, un cantante colombiano que bueno, tiene una especificidad en sus canciones. Lecturas comentadas, narración de experiencias propias en torno a masculinidades y feminismos. Los textos propuestos a trabajar abonan Perfecto. a la reflexión y al diálogo entre los participantes, directora, actores, actrices, que se traducirá en las aulas en el diálogo docentes-estudiantes, con lo cual permite indagar en la praxis y la teoría los procesos académicos y su importancia frente a la vinculación con la comunidad académico-estudiantil de la Facultad Popular de Bellas Artes en particular y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en general, con impacto en contextos sociales de las problemáticas actuales en nuestro entorno. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Claudia. Vamos muy bien con el tiempo, entonces esto, pues, si les parece, ya que dejo de compartir, le paso la palabra. Continúa Rocco Sanz y el título de su ponencia es Acaríciame, me hace falta ver más Vox, performance para deconstruir una masculinidad. Hola, ¿qué tal? Qué alegría estar aquí compartiendo con ustedes. Voy a comenzar a presentar. Un momento, por favor. Bueno, ahí sí aparece la... ¿Sí aparece la pantalla? Sí, sí está en la pantalla. Genial. Entonces... No está en modo presentación, pero sí está ahí. Bueno, ahora lo pongo en modo presentar. Bueno, lo voy a compartir así porque no me está dejando. Bueno, comenzaré. Acaríciame, bueno, te hace falta ver más Vox, es el título, por Pablo Arturo Sánchez, mejor Rocco Sanz, estudiante del doctorado en artes en el IMBALC. Ustedes sí, ya, bueno, comienzo. Todos deberíamos ser feministas. Es el título de un texto escrito por Chimamanda Ngozi Adichie, refiriéndose a que podría haber una sociedad más inclusiva si a todas las personas, sin importar el género, se nos educara más en el feminismo. Del mismo modo aparece Bell Hooks con su texto El feminismo es para todo el mundo, de 2017, en donde también señala la importancia de una educación feminista, ambas autoras posicionadas desde un feminismo decolonial. Si bien pueden existir varios tipos de feminismo, tantos como mujeres o personas interesadas en el tema en el mundo, es necesario partir de para mí es necesario partir de una definición de este como un movimiento para acabar con el sexismo, la explotación sexista y la opresión, abro cita, no implica que los hombres fueran el enemigo y que el problema es el conjunto del pensamiento y la acción sexista. Por lo tanto, para entender el feminismo es necesario entender nuestro sexismo, cierro cita.
Si bien entendemos que el feminismo comenzó con mujeres en búsqueda de una equidad de género, el mismo salario por el mismo tiempo de trabajo, e inclusive por las tareas del hogar y la crianza de los hijos, este movimiento, según Bell Hooks, para nada es un movimiento antihombres, sino antisexismo, y ha evolucionado. Por lo que algunas feministas notaron que ese pensamiento sexista no estaba solo en los hombres, sino que también muchas mujeres también perpetuaban estas prácticas. Por lo consiguiente, para apoyar al feminismo es necesario visibilizar nuestro sexismo y así poder confrontarlo. Si bien los hombres hemos sido los más beneficiados por el pensamiento sexista, y es difícil que algunos quieran renunciar a esos privilegios, es necesario considerar una conciencia feminista para observar cómo actos que habían sido normalizados, tales como el acoso, la opresión y la dominación por el cuerpo femenino, han dañado y violentado a estas y han sido condenados a repetirse sin cuestionarse, del mismo modo que han creado imaginarios colectivos que afectan a una masculinidad y perpetúan ese sexismo al que buscamos combatir. Por lo tanto, esta conciencia feminista es tan necesaria para evolucionar como sociedad y tan importante que esté presente tanto en mujeres como en hombres, para que como cómplices cuestionemos y cambiemos nuestro pensamiento sexista. Los feminismos también han cambiado la manera de entender y vivir los roles heteronormativos de género, entre ellos las masculinidades. Gracias a una educación feminista se puede visibilizar y dar valor a tales masculinidades que antes eran criticadas o cuestionadas. Gracias al movimiento de liberación de los hombres a partir de los 70, se tomó conciencia de que el patriarcado y la masculinidad heteronormativa habían lastimado al género masculino, imponiéndole una serie de expectativas a cumplir por el hecho de haber nacido hombre. Varios participantes progresistas cayeron en cuenta que su movimiento era compatible al feminista, por lo tanto comenzaron a sentir afinidad por este. Al afirmar que el feminismo es para todo el mundo, inclusive para los hombres, se visibiliza un puente para que también nosotros podamos participar de manera más activa e integrarnos desde nuestra posición y respetando los límites hacia un feminismo. Sin embargo, creo que para que un hombre pueda integrarse activamente a un feminismo, debe de construir su masculinidad heteronormativa en una masculinidad feminista. Pero ¿a qué podríamos llamar una masculinidad feminista? ¿O cómo podríamos alcanzar esta? Y según abro cita de Bell Hooks, una visión feminista que incorpore a la masculinidad feminista, que acoge a los niños varones y hombres y que exija en su nombre todos los derechos que deseamos para niñas y mujeres, puede construir un nuevo hombre. El pensamiento femenino nos enseña a todas las personas cómo amar la justicia y la libertad, de tal modo que promuevan y reafirmen la vida. Necesitamos nuevas estrategias, nuevas teorías, nuevos caminos que nos muestren cómo crear un mundo en el que prospere una masculinidad feminista. Cierro cita. Y bueno, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo lo logro yo? Voy a tratar de ir rápido porque me voy a saltar algunas partes. Bueno, a través de un performance titulado Acaríciame, te hace falta ver más Vox, que bueno, es parte de mi formación como artista, como actor también, dirigido este performance por la doctora Niña Yaret. Ella me ha orientado, me ha orientado a parte de la campaña de Tecate, esta que se utilizó para anunciar la cerveza a cargo de Silvestre Stallone, donde se cuestionaba las masculinidades de ciertos hombres que tenían unas conductas un tanto, se podían considerar femeninas dentro de estos roles heteronormativos. Entonces, a partir de aquí creo un performance de un hombre que empieza un cuerpo de boxeador confrontándose contra esto. El boxeador, comienza a boxear mostrando fuerza física y poco a poco el cuerpo del boxeador se va deconstruyendo. Empieza a boxear, a utilizar la violencia, su fuerza física, hasta irlo transformando en un acto de amor en el que este cuerpo se va transformando, no solo a través de la violencia y de cuestionarse a sí mismo. Empieza con el texto: te hace falta ver más box, que es repetido en canon, te hace falta ver más box, mientras está luchando contra el costal.
hasta que este esfuerzo físico, este cansancio que está llevando el cuerpo, transforma la pregunta, y en lugar de ¿te hace falta ver más box? Es ¿me hace falta ver más box? ¿Necesito ver más box? ¿Necesito hacer esto para reafirmar que soy hombre, que soy varón? Entonces, este hombre en crisis empieza esta duda, esta deconstrucción de su cuerpo, de su masculinidad, a través de un trato diferente con el costal. Ya no solo se trata de golpearlo, de golpearlo, sino también de abrazarlo, de acariciarlo, incluso en una parte de la performance interpreta una canción, Acaríciame, que también le da título a la performance y a esta ponencia. La canción Acaríciame, una balada pop de los 80, interpretada por María Conchita Alonso. Acaríciame, tan suave como el aire, amor, tan fuerte como el huracán, porque es algo que yo considero que también un hombre necesita, un hombre, a pesar de que sea ensalzado estas figuras de hombres fuertes, rudos, que no lloran, que son muy fuertes físicamente, también existe este lado sensible, este lado que un hombre también necesita esa ternura, necesita cultivar esa suavidad, ese lado sensible, no solo su lado por la fuerza física. Entonces, el performance termina con, a partir de todo este baile, estas danzas que genera este nuevo trato con el costal, incluso empieza vestido como boxeador y poco a poco se va arrancando la ropa. Dentro de esta deconstrucción se va quitando los guantes, las vendas, la ropa, hasta quedar totalmente desnudo y decir, yo me libero, de todo este machismo, de toda esta opresión, yo me libero, yo te libero, y termina cantando I can't help falling in love with you, de Elvis Presley. I can't falling in love with you. Así cierra, para deconstruir, para reconciliarse consigo mismo, reconciliarse con su cuerpo, reconciliarse con su lado sensible, poner en equilibrio esa fuerza física que puede haber cultivado con esta sensibilidad, y entonces empieza el proceso de deconstrucción. Vamos a que el proceso no es un hombre que ya está totalmente deconstruido. La deconstrucción, sabemos, es un proceso que lleva tiempo, que es de todos los días, pero empieza y va poco a poco. Y bueno, de esto trata mi presentación, y pues muchas gracias. Muchas gracias, Rocco. Esto vamos muy bien. Y por último, muchas gracias, nuestra última ponente, Concepción Fabiola Llamas Guzmán. Y el título de su presentación es Las colectivas de mujeres de teatro y el cambio de las narrativas en la representación. Cuando quieras. Hola, gracias por la invitación. El video va a estar ahí. El denominado arte feminista se ha podido expresar de diversas formas en distintos campos artísticos, a veces de manera más evidente que en otras a lo largo de la historia. Sin embargo, nos gustaría que siempre tuviera un foco mucho más amplio del que realmente tiene y no tuviera presencia dentro de las agendas solamente por cubrir la cuota de género, pero por algo se empieza. Y así se aprovechan estos espacios dados para abrir debate, intercambio de ideas e ir creando un tejido que desarrollará paulatinamente y constantemente, lo que provocará que la integración del arte hecho por mujeres sea cada vez más constante y referente de épocas venideras. En 1971, la historiadora de arte, Linda Knowledge, planteó la pregunta: ¿por qué no han existido grandes mujeres artistas? A partir de ese interrogante, creó un texto en el cual hace un análisis sobre distintas condiciones históricas y laborales de las mujeres, respondiendo desde la historia del arte y desde lo social a dicha pregunta planteada. En 2018, Andrea Guinta da a conocer su libro Feminismo y Arte Latinoamericano, historias de artistas que emanciparon el cuerpo, el cual es un mapeo sobre el arte feminista latinoamericano en los lugares y con las artistas más representativas.
Menciono a estas dos mujeres no porque fueran las únicas que hicieron una investigación en esos años o en ese espacio de tiempo, sino debido a la representatividad de sus textos en las olas feministas que les corresponde. Y también dejando ver cómo el tiempo transcurrido entre 1971 y 2018 parecieran muchos años, pero con cambios que se sienten graduales en cuanto al ámbito de mujeres en representación cultural. Esta era la lentitud en este cambio, que actualmente por cada 10 directores generales en materia cultural hay solamente 3 mujeres directoras ocupando cargos similares. Actualmente existen piezas representativas dentro del arte creado por mujeres, en lo particular en el teatro, que podemos identificar como feministas. Pero es a través de las colectivas que podemos tener un contexto a mayor escala de modos de producción, de creación, de consumo y de cambios narrativos que se están generando. La presente ponencia no da respuestas, plantea preguntas dentro del campo de investigación sobre las colectivas mexicanas de mujeres de teatro y plantea una periodización que deviene del 2015 a la actualidad. Tomo este periodo debido a que existe una visibilización del feminismo por la marcha Ni Una Menos en 2015 en Argentina, que tuvo sus réplicas en diferentes países de América Latina y del mundo, ola que fue creciendo y fortaleciéndose también debido al Me Too del 2017, el cual tuvo un eco mundial. La creciente denuncia de las violencias que se viven en el ámbito de formación artística y en el ámbito teatral profesional ha llevado a la revisión de la pedagogía en las aulas y en las formas de creación artística. De las primeras acciones que se tomaron entre las creadoras fue reconocer el trabajo de las mujeres artistas y empezar a hablar del trabajo que se estaba gestando desde la escena y desvanecer las fronteras generacionales entre ellas. Este impulso, por entablar un diálogo directo entre hacedoras de teatro, también se convierte en un impulso para colaborar entre nosotras, empezar a crear unos espacios de trabajo seguros y crear colectivas integradas en su totalidad por mujeres. La importancia de la creación de ciclos y encuentros generada desde el 2015 propicia el cambio ideal para que las creadoras se encuentren. Ay, pasó una moto, perdón. Para que las creadoras se encuentren y funden diversas colectivas, con un objetivo primordial: no seguir replicando violencias estructurales dentro del ámbito teatral y generar discursos responsables con la época en la que estamos viviendo. Es decir, no vale cabida a textos que propicien o normalicen la violencia hacia las mujeres y empezar a generar espectáculos teatrales con mujeres como protagonistas y responsables de los actos. Dejar atrás los modos que propician los actos de amor por ser mujeres o las ideas de que las mujeres no son fuertes. ¿De qué hablan las colectivas de mujeres de teatro en México? Fue la pregunta detonante para desarrollar la presente ponencia. Y para darle un marco a esta exposición, a manera un poco más concreta, tomaré como ejemplo dos colectivas: Tejiendo Redes Mujeres Escénicas, fundada en 2018, y Medeas, Red de Jóvenes Investigadoras de la Escena, fundada en el 2020. Principalmente en sus vertientes de la red de lecturas dramatizadas que comprende del 2018 al 2021 por parte de la primera colectiva y el Festival de Jóvenes Creadoras e Investigadoras de la Escena dado en 2021 de la segunda colectiva. Esto debido a que puede darse un paneo sobre los diversos discursos teatrales que se están creando a través de estos encuentros. La red de lecturas dramatizadas surge en el 2018 en Buenos Aires, Argentina. Es un evento en el cual las dramaturgas y directoras teatrales de distintos países tienen un intercambio a través de la creación de lecturas dramatizadas. Los textos son seleccionados por un grupo de mujeres expertas en las artes escénicas, teniendo como uno de sus ejes principales al momento de deliberar que sean textos teniendo a las mujeres como eje primordial y accionador de la acción dramática. Actualmente han trabajado además de las creativas mexicanas con creadoras de Argentina y de España. Los textos participantes han explorado las narrativas desde el aspecto del territorio. Por ejemplo, las dramaturgias procedentes de México, en un porcentaje mayor, hablan sobre diferentes violencias hacia las mujeres, violencias que van desde el acoso hasta el feminicidio. Mientras que los textos procedentes en Argentina, su preocupación de género estaba sobre la cuestión del aborto, ya que fueron mandados y escenificados en 2019, y sobre la búsqueda y asumir la identidad. En cuanto a los textos procedentes de España, hablan sobre la precarización del trabajo y el incumplimiento de estándares. Si bien existen otras temáticas que se abordan en estos ejes son los predominantes en cuanto a estos siglos se refieren. Lo interesante de este ejercicio es el saber cómo las narrativas de un territorio resuenan en directoras y creativas de un lugar distinto,
el cómo lo abordan, experimentan y logran transmitirlo de una forma que tenga cabida en contextos diferentes, generando un debate sobre un tema o temas en los que no se había dado este foco. El primer Festival de Jóvenes Creadoras e Investigadoras de la Escena reunió a más de 80 creadoras en sus líneas temáticas de lectura dramatizada, desmontaje y muestra de procesos creativos. Este encuentro pudo darse en línea debido a la crisis sanitaria. En este festival se mostró el trabajo de distintas creadoras de la escena mexicana y de América Latina. En él se mostró un despliegue sobre los procesos creativos que acompañan a las creaciones, así como inquietud de abordar el cuerpo en escena desde lugares más amables para las actrices, así como nombrar las identidades y diferentes etapas de la vida de las mujeres. Estas dos colectivas han creado un acompañamiento para que las mujeres logren concretar procesos y mostrar su trabajo. Ambas han podido gestionar y mantener su trabajo por sus integrantes que tienen la firme convicción de que es necesario ir generando más espacios para que las creadoras dialoguen y muestren su trabajo. Las creadoras están hablando desde aquello que les resuena, de su búsqueda interna como artistas y como mujeres. Crean puentes de diálogos con otras generaciones y países y se juntan para no sentirse solas y encontrar discursos que las representen. Por razones de tiempo, me gustaría plantear las siguientes preguntas. Las planteo para ir encontrando y creando metodologías que nos permitan acercarnos a las colectivas y sus formas de trabajo y encontrar una respuesta en conjunto. La primera pregunta es, ¿por qué es importante conocer este tipo de encuentro de mujeres creadoras? ¿Cómo gestionan las colectivas sus recursos? ¿Cómo es que el contexto acota las narrativas? ¿Y cómo sus procesos de creación se pueden traducir en la escena? Son algunas de las preguntas que me gustaría usar como detonante para acercarme a ellas, para conocerlas y para intercambiar conocimientos y saberes. Muchas gracias por su atención. Y las imágenes que vieron en el video son, bueno, ya los mencioné, las colectivas con las que estoy como acercándome por tiempos y por tiempos de la ponencia. Solo elegí esas dos. Sin embargo, trabajemos con todas las colectivas mexicanas. Muchas gracias, Fabiola, muchas gracias. Gracias. Pues mira, yo iba a hacer una pregunta en lo que salían, pero ya se me adelantó Eduardo Ledesma, así que se la leo. Parece ser que es para los tres, ¿sí? Creo que esta mesa está muy, muy en sincronía, ¿no? Creo que no hemos tenido algo así que cuajaba tan bien como esta. Nos dice Eduardo Ledesma, ¿qué tanto consideran que el feminismo está desmontando la lógica de la identidad de los fenómenos hegemónicos del mundo? Si es el caso, ¿tendrían alguna postura en relación con la posibilidad de una lógica de la semejanza? Si alguno de los tres quiere comenzar. Claudia. Híjole, está siendo un poco complicada la pregunta hacia la segunda parte. Yo creo que no. Desgraciadamente creo que el feminismo no está desmontando aún la lógica de la identidad de los fenómenos hegemónicos. Creo que se trabaja mucho a partir se maquilla mucho. Justamente los procesos hegemónicos y bueno, se pone a una mujer al frente, se da un nombramiento de una mujer, se integra, creo que se está trabajando mucho, colectivos como lo que nos acaba de contar Fabiola, es importantísimo. Yo he visto a partir del proyecto que estoy desarrollando mucho sobre masculinidades, también se está trabajando por ahí, pero creo que falta mucho, más como en el cotidiano, no sé si me explico, o sea, a lo mejor los círculos de los artistas, de los docentes, de algunas docentes, porque todavía nos encontramos colegas que, híjole, cómo les cuesta, pues, como interiorizar el tema. Muchas veces queda muy de dientes para afuera, muy porque es lo que pasa, es lo que se dice, no puedo decirlo, pero voltean a verle las nalgas a las chicas, porque saben, entonces, pues se está trabajando por eso. O sea, yo a lo que no considero, mi posición en todo caso es en relación a la no violencia.
ni de uno lado ni del otro. Estamos en un momento muy de transición, muy difícil, muy complejo. Quizá nosotros lo dialogamos mucho. Yo cada vez que estoy con mi familia nos sentamos a la mesa y dialogamos, y voy a la Ciudad de México y con mis sobrinas y volvemos a dialogar el tema, ¿no? Continuamente. Pero me queda claro que veo otros contextos en la combi o en la calle o en otros lados y no es cierto, no está pasando tanto como yo me imaginaría o como yo supondría, y lo vemos en las marchas, ¿no? Hay todavía grupos de chicas muy molestas, muy enojadas y muy violentadas. Entonces yo creo que todavía no se está desmontando. Creo que lo está moviendo tantito desde abajo, pero desmontando. Creo que nos faltan años, y no digo a las mujeres, sí, a las mujeres pues, pero también nos faltan años para que estas masculinidades que están, que un poco lo que nos compartía Rocco, que se están propiciando. Yo veo a mis estudiantes jóvenes, veintitantos años, o sea, ya adultos, pero adultos jóvenes, inquietos, temerosos, asustados, algunos, otros retadores y les vale queso y se ponen en contra de, ¿no? También hay que decirlo. Entonces, bueno, creo que esto de que se está desmontando, bueno, se está moviendo un poquito, y hay mucha chamba detrás. Eso por un lado. Y por el otro lado, la postura en relación a la posibilidad de una lógica de semejanza. Creo que una premisa fundamental de la que hay que partir es que somos personas, y eso no nos queda claro. O sea, creo que no, desde mi perspectiva, ahondar, porque antes que nada somos personas todos, blancos, negros, rojos, azules, amarillos, verdes, hombres, mujeres, ellas, ellos y ellos, primero somos personas. Ahora, yo lo que detecto en este sentido es una problemática. Los seres humanos estamos más preocupados, a la par de todo esto de los feminismos y las masculinidades, estamos más preocupados por resolverle la vida a las especies no humanas que a las especies humanas, que a nuestra misma especie. Entonces estamos más preocupados, con todo respeto para todos los amantes de los animales, por favor, más preocupados por los perros, por los gatos, y hay miles de niños y niñas en situaciones que hay que formar, que hay que educar, que hay que conducir y que van a conformar este mundo. Entonces, la única posibilidad de semejanza que sería en mi postura, la lógica de semejanza que pienso, es partir del concepto ser humano, personas, de manera integral y global. No sé si, Eduardo, si respondí. Y bueno, insisto y reitero, por favor, con todo el respeto para todos y todas aquellas amantes de los animales, ¿no? No sé si quieran Rocco o Fabiola añadir algo, porque la pregunta iba a los tres. Sí, coincido mucho con la doctora Claudia, que es una gran lucha, nos va a llevar años, pero ya se están dando movimientos. Obviamente, tal vez a nuestra generación no le va a tocar tanto, pero estamos creando cimientos. Ya estamos preocupados y ocupándonos en crear nuevas formas de educación, y esta educación feminista, equitativa, igualitaria, nosotros estamos generando semillas, que sí, es un proceso que va a llevar años. Afortunadamente, dentro de este gremio de las artes que nos estamos moviendo, estamos diciendo cosas, estamos aportando, estamos generando diálogo, y creo que es lento, pero es importante, es muy agradable saber que estamos creando una semilla para futuras generaciones a partir de este tipo de actividades, de este tipo de cuestionamientos, y creo que pasarán generaciones, pero estamos en camino, está en camino de esta evolución. ¿Puedo decir algo rápido? Claro, claro. Según las últimas encuestas, para alcanzar una equidad de género se va a tardar, bueno, antes de la pandemia eran 400 años, después de la pandemia subió a 460 años para empezar a hablar sobre equidad de género en el mundo. Entonces, justo, o sea, como que las acciones actualmente que se hacen y que no se deben soltar, son acciones que van a propiciar a que empecemos a generar otro tipo de cultura, ¿no? No sé, la cultura del
la cultura del cine de oro mexicano, de los charros, de cómo se comportan las mujeres, pues se instaló durante muchísimos años en el periodo de cine de oro, y eso genera cultura, ¿no? Cultura que viene también desde el sainete, o sea, y entonces como que empezar a hablar y replantearnos estos discursos va a generar cultura que esperemos acordar los 460 años, pero tener muy conscientes que es una pugna entre generaciones y métodos culturales. Ya. Gracias, gracias. Eso, les leo un comentario de Adriana Asdrúbal Galindo, que felicita a los tres ponentes. Se hacen preguntas muy pertinentes para abrir el camino a nuevas estéticas libres y amorosas. Les abrazo, les felicito, les celebro que sus caminos siembren nuevos mundos, hablando de esto precisamente, Fabiola, de ir construyendo estas nuevas culturas, ¿sí? Esto, y Susana va es un poco en relación a lo que ya vienen hablando. Dice, desde el punto de vista, a los tres, dice, desde su punto de vista, la dramaturgia y el teatro coadyuva en propuestas de interacción entre los diversos géneros para relaciones basadas en derechos humanos y para una cultura de paz. No sé si alguno de los tres se atreva un poco a comentar con esto. Justamente el proyecto que yo estoy trabajando, abordando, que bueno, ha tenido 3 etapas diferentes, es la etapa de los radiodramas, la etapa del taller para la creación del texto, y tiene que ver con esta propuesta de una interacción de géneros. Específicamente hablo de feminismos y masculinidades, pretendiendo ser inclusiva en esta sección, aunque hay otras que me queda claro que se tendrán que incluir en otros espacios. Y bueno, una de las propuestas es basarla en derechos humanos, ¿no? Y una cultura para la paz. Efectivamente, sí creo que el teatro, como dijo Fabiola, bueno, pues de alguna manera tenemos que empezar y en algún momento habría que empezar. Las nuevas generaciones no son las que empezaron, traemos una carga histórica de mujeres luchando tremenda y es una lucha compleja. Pero sí, este proyecto que nosotros pretendemos concretizar acá en la universidad, un proyecto de la investigación de la facultad, pretende culminar en una puesta en escena justamente, bueno, pues algunas características que tenemos en esta puesta en escena es relajar un poco la tensión y manejar estos conceptos que nos señala Susana, ¿no? La cultura para la paz y una inclusión entre género masculino y femenino, específicamente. ¿Quieres añadir algo, Fabiola? Sí, también creo que como creadores escénicos y siempre nos tenemos que preguntar cómo abordarlo con una perspectiva de género, ¿no? Y también saber decir como el por qué estoy planteando este tipo de cuestionamientos al mundo. Y también, por ejemplo, así una vez que ya termines tu texto, cuestionar tu propio texto, ¿no? O tu propia puesta en escena. Entonces creo que tiene que ver como la cultura de la paz, la perspectiva de género y también un millón de cuestiones más. Pues por ahí, de hecho, yo les quería preguntar, no sé si hay alguna pregunta en el chat, pero precisamente, no sé, para mí hablar de género es hablar no puedes hablar de género sin hablar de otras cuestiones como la clase social, la geografía, ¿no? Quizás mencionaba Fabiola, la raza, la etnia. Entonces, no sé, yo les quería preguntar si podían comentar un poquito, porque yo sé que han hablado de forma muy limitada, ¿no? En estas propuestas, en estas experiencias, no sé, me interesa mucho que los tres están en esa frontera de práctica y teoría y de reflexión, ¿no? Si podrían comentar un poco algo en esa línea, ¿no? En qué momentos o en qué aspectos se ha relacionado lo que les interesa aquí, ¿no? Que es el género con otras cuestiones como la clase, la geografía, la raza, etcétera. Bueno, a partir de esta pregunta me surge como una duda. Bueno, me surge todo esto realizando una investigación
mujeres, con voladores, con danzantes de voladores en Puebla y Veracruz, en México. Y entonces comencé a notar el auge, el movimiento que estaba surgiendo de mujeres en danza de voladores, sobre todo en el estado de Puebla, las mujeres voladoras de Cuetzalan, el movimiento que está creciendo, cada vez hay más mujeres volando en Cuetzalan, cosa que me alegra bastante, y que me está, a partir de la convivencia con ellas, del diálogo, de la participación con las mujeres voladoras, fue entonces que en plena Sierra Norte del estado de Puebla, que empiezo a crear, como a cuestionar ciertas cosas, ciertas conductas que traíamos, con las que hemos crecido, que tal vez fueron consideradas normales, y me empieza a surgir como esta necesidad, y cómo lo vinculas con tu formación artística, con tus intereses estéticos, y creo que a partir de ahí fue que surgió esta investigación, y la investigación llevó a comenzar este proceso de construcción a través de la performance, a través de la investigación. A mí eso fue algo que me movió muchísimo. Fue algo que me movió muchísimo, el conocer los testimonios de las mujeres voladoras, las situaciones a las que se enfrentaron, los obstáculos, y toda la barrera que ellas han estado poco a poco traspasando. A mí me dice mucho como persona y como artista, y eso me ha llevado a este proceso. No sé si estoy como respondiendo un poco a tu pregunta, Zaida. Si no es así, pues ya después me comentas, pero en mi opinión, en mi perspectiva, así ha sido. No sé si Claudia o Fabiola quiera añadir algo, o si les leo. Si les parece, hago las dos cosas. Porque ya nos queda muy poquito tiempo, entonces les leo otra pregunta, y si quieren contestar una u otra, como prefieran. Gil Vieira, felicitaciones a Fabiola y a las colectivas por su entusiasmo, trabajo y constancia. Durante estos años he visto crecer sus redes y generar espacios para muchas mujeres jóvenes. Y les pregunta, ¿cuáles fueron los retos a los que se enfrentaron durante la pandemia para dar seguimiento a sus proyectos? A ver si quieren dar como algo súper rápido. No, pues el reto que nos enfrentamos, creo que todos los seres humanos, que es como la precarización total de todo. Y lo que pasó fue que paramos algunas redes, ¿no? Porque no nos estaba dando la vida, estábamos teniendo una sobreexplotación en la pantalla, y llegó un momento a que nos dio el que es más importante, ¿no? Nosotras somos importantes para poder seguir trabajando. Entonces, lo que hicimos fue acciones más chiquitas para podernos concentrar y dar un buen seguimiento. Y ya, para que hable Claudia. Muchas gracias, felicidades, Fabiola. De verdad, yo he seguido un poco sus trabajos y es padrísimo. Yo quisiera comentar acerca de lo que ponen de Rosario Castellanos. A mí me parece que al paso del tiempo, muchísimas mujeres han hecho la chamba que les correspondía y que podían hacer en su momento histórico. Y bueno, corrió sangre y corrió lágrimas y ha corrido tanto, pero esto pues es algo que se ha estado construyendo, ¿sí? Siguen estas luchas patriarcales. Yo me lo pregunté desde el principio, lo he escuchado mucho, me lo han cuestionado, ¿no? ¿Tú por qué quieres investigar sobre los hombres si los hombres ya han investigado sobre ellos mucho? Y bueno, pues es que mi entorno cercano está rodeado con hombres. Y digo, ¿qué hago con ellos? ¿Los desaparezco? ¿Los entierro? ¿Los pongo bajo una piedra? Y me fui encontrando en el camino que no solo yo me preguntaba estas cosas, que habemos muchas mujeres también inquietas, y no es defender, para nada, pues no es mi papel, no me toca, sino también como ser parte desde mi feminismo, entender y saber cómo me voy a posicionar, cómo voy a educar a un hijo varón realmente, porque también sepamos que las mayorías que están atrás de los hombres son madres durante muchos años.
madres de hijos de hombres desaparecidos, pero las mamás estamos atrás. Entonces, bueno, creo que es que desde ahí supongo que Rosario Castellanos pues aplaudiría proyectos como el de Fabiola, aplaudiría proyectos como el de Rocco y seguiría de pie de la lucha, ¿no? Tal como lo hizo en su momento. Muchas gracias. Bueno, yo ya estamos casi sobre el tiempo, pero pues sí quería, porque no había leído ese comentario, sí quería para que sepan, pues si se nos han perdido un poquito, que fue Emilia Deller, que dijo, ante el ruido del caudaloso río, me pregunto qué podría comentar Rosario Castellanos, cuya tesis de licenciatura, una en filosofía, se aprobó por unanimidad en 1950 y en sus cuentos y poemas se nota su lucha contra la fuerza de las conductas patriarcales en su matrimonio con connotado filósofo, ¿sí? Bueno, esto, pues yo creo que con esto ya vamos a tener que cerrar, sí, pues ya estamos sobre el tiempo. Les quería dar las gracias a los tres. Bueno, a mí me ha encantado muchísimo la presentación de los tres, creo que nos deja a todos pensando y nos deja con muchas ganas de seguir haciendo más, ¿sí? Y bueno, pues como aquí cerramos, solamente invitarles para que regresen la semana próxima, el sábado próximo, ¿sí? Pronto les estaremos mandando recordatorios con la programación. Esto, muchas gracias a todos y tengan muy buena noche.